les hizo ropas, y para hacerle ropas, el primer sacrificio que se hizo, lo hizo fue el Señor. Sacrificar un animal para tomar esas pieles y cubrir la vergüenza y la desnudez del hombre. Posteriormente, nuestros primeros padres enseñaron a sus hijos la necesidad de adorar a Dios mediante la ofrenda de un cordero sacrificado sobre un altar para satisfacer las demandas de un Dios justo. Lo podemos ver en Génesis capítulo 4, versículo 4. Y los patriarcas, nuestros primeros padres, estaban conscientes de este tipo de sacrificio como el único medio de llegar nuevamente a Dios. Lo podemos observar en Génesis capítulo 8, versículos 20 al 21. Ahora, bajo el régimen de la ley, Dios organizó un sistema de sacrificios como base fundamental de todo el ritual religioso y de adoración para el pueblo de Israel. Lo podemos encontrar en todo el libro de Levítico, cómo Dios había establecido el sistema de expiación para el ser humano. Cuando Juan el Bautista salió al desierto de Judea predicando el arrepentimiento para la remisión de pecados, al ver al Señor, exclamó diciendo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Estas palabras sencillas de Juan muestran dos aspectos muy importantes. Número uno, los oyentes, los que escucharon esta expresión, conocían perfectamente el lenguaje a lo que se refería cuando él decía el Cordero de Dios. Número dos, nos enseña que al llamarle Cordero a Dios estaba revelando la vocación y el propósito divino por el cual Jesús había venido a esta tierra. Y número tres, reconocía el carácter divino de la procedencia divina de ese Cordero, cuya introducción al mundo daría el comienzo a una nueva etapa en cuanto a la expiación del mismo Señor. Ahora, vamos a comprender la expiación. Para comprender la expiación o para entender el concepto de expiación, vamos a remitirnos al Antiguo Testamento, y es necesario que analicemos la naturaleza y las características de este acto. Quiero que me acompañen al Salmo 65, versículo 3. Otros pueden buscar el Salmo 79, versículo 9. Y otro que me ayude con Levítico 16, 6. ¿Primer salmo? Salmo 65, 3. Salmos 79, 9. Y Levítico 16, 6. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Correcto. Es necesario. Ahora, en el Antiguo Testamento se utiliza la palabra hebrea kapar para designar el acto de expiación, y a la vez se traduce como perdonar. ¿Qué dice el Salmo 79, 9? Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Exacto, lo vemos nuevamente, perdónanos. El acto de expiación era un acto que era de perdonar, de reconciliar. Veámoslo en Levítico 16, 6. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Exacto, vemos el acto de la expiación como un modelo de reconciliación. Pero ¿qué íbamos a reconciliar nosotros? ¿O qué se pretendía con esa reconciliación? No todos al tiempo, por favor, porque no me da tiempo de escucharlo. Exacto, íbamos a reconciliar nuestra comunión con Dios. Recordemos que después de la caída el hombre fue separado por causa de ¿qué? Del pecado. Y Dios había establecido a través de los sacrificios de los animales, de los becerros, un modelo de expiación para que el hombre pudiera acercarse a Dios. Y de esta forma, el sacrificio o la expiación de este animal lo que significaba era cubrir la falta o cubrir el pecado para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios. Recordemos que Dios es santo, 3 veces santo, y la santidad de Dios no puede convivir con el pecado del hombre. Por lo tanto, cuando el hombre está en pecado, no podemos acercarnos a un Dios santo. Y con la expiación lo que se pretendía, estoy hablando del Antiguo Testamento, lo que se pretendía era cubrir el pecado para que pudiéramos entrar y reconciliarnos con Dios. Y eso era una tipología de lo que el Señor Jesús iba a hacer posteriormente.
La idea de cubrir el pecado está inmersa dentro de todo el ritual del Antiguo Testamento, lo acabamos de ver. El Antiguo Testamento dice que se hizo expiación por el pecado o por su pecado. Quiere decir que el pecado era cubierto, mas no era eliminado. Lo tenemos claro, ¿verdad? En el Antiguo Testamento el pecado era cubierto, mas no era eliminado, mas no era quitado. Porque sabemos que ningún sacrificio era suficiente para satisfacer la justicia de Dios. Partiendo de esto, entonces, vamos a ver cuáles son las bases de la expiación en el Antiguo Testamento. Toda la base del sistema expiatorio lo encontramos revelado en el libro de Levíticos, en el capítulo 1. Quiero que me acompañen al Levítico, capítulo 1, versículo 2. Quien lo tenga, por favor, puede leerlo. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Correcto. Entonces, entendemos que lo que traía el pecador a Dios era ¿qué? Una ofrenda. Es decir, el principio básico de toda adoración era presentarse a Dios con una ofrenda. Es decir, no presentarse a Dios con las manos vacías. En el versículo 3, veamos qué dice el versículo 3. ¿Quién lo puede leer, por favor? Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Es decir, realmente el animal ofrecido tomaba el lugar del oferente. Vemos el factor sustitución, está implicado en el acto del sacrificio expiatorio. Expiar quiere decir sustituir, quitar una cosa por otra. Y lo que hacíamos en el sistema del Antiguo Testamento era presentar un animal que nos moviera a nosotros, nos representara a nosotros, y ese animal ser sacrificado por nosotros. Ese era el sistema que existía en el Antiguo Testamento. ¿Y qué dice el versículo 4 para que lo entendamos mejor? Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Es decir, este animal se presentaba, el sacerdote colocaba la mano sobre la cabeza del animal para hacer una transferencia del pecado hacia el animal y luego el animal ser sacrificado como expiación. El acto de colocar las manos sobre el animal era un símbolo de identificación con el sacrificio hecho. Ahora, simbólicamente el pecador sentenciado a muerte recibía el justo castigo, pero no lo recibía él, sino que lo recibía el animal al cual él ofrendaba. Y esto era una tipología de lo que era el sacrificio expiatorio, o de lo que vino a ser el sacrificio expiatorio de nuestro Señor. Ahora veamos el significado del sacrificio como tal. El acto del sacrificio aparentemente parecía un acto sencillo, pero contiene un significado profundo. Parecía un acto sencillo porque en teoría era que degollar un animal y matarlo, pero su significado va más allá de ofrecer un animal en sacrificio. Tiene 4 puntos fundamentales, o 2 puntos fundamentales e importantes, el acto del sacrificio. Número 1, cuando el hombre pecador reconoce que está bajo la autoridad y el poder de la deidad, que tiene derecho sobre él, como señal de redención personal, ofrece una ofrenda o sacrificio para satisfacer la ira de Dios. Es decir, cuando el hombre pecador reconoce que está bajo pecado, la única forma, estamos hablando del Antiguo Testamento, la única forma de que esta persona tenía para aplacar en cierto sentido la ira de Dios era ofrecer un animal en sustitución de su pecado. El animal era sacrificado y en teoría este hombre o esta persona recibía la remisión de su falta. No hablemos de la remisión como tal, sino recibía el cubrimiento de su falta, porque recordemos que este sacrificio era insuficiente para conseguir la remisión de los pecados. Número 2, cuando el hombre pecador se da cuenta que ha pecado
y que ha perturbado, ha manchado su relación con Dios, entonces reconoce que Dios tiene derecho a destruirlo, o que la ira de Dios tiene derecho a caer sobre él. Entonces lo que hace él es presentar un sacrificio, o presentar una ofrenda expiatoria para aplacar la ira de Dios. El propósito principal de los sacrificios de la sangre se cumplen de una forma muy especial en Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo es el sacrificio perfecto. Su sacrificio se describe como la muerte por el pecado del hombre y la muerte que cargó con el pecado. Veamos 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Exactamente. Estamos haciendo un contraste del Nuevo Testamento con lo que era el Antiguo Testamento. Apenas estoy en la introducción, todavía no estamos viendo el tema a profundidad. Estamos viendo que lo que dice 2 Corintios, al que no conoció pecado, se hizo pecado. ¿Con qué fin? Para la justicia nuestra, para justificarnos delante de Dios. Es decir, Cristo, el Señor, tomó nuestro lugar que nos correspondía para que toda la ira de Dios que estaba destinada para nosotros fuera descargada sobre Él. Él recibió todo el castigo, fue el sustituto de nosotros y sirvió de expiación por nosotros. En otras palabras, Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Eso es lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Dios hizo, como dice Isaías capítulo 53, versículo 10, expiación por el pecado a través de su Hijo, o sea, a través del sacrificio de nuestro Señor. El Señor Jesús es el perfecto sacrificio o el perfecto holocausto, y su muerte fue un acto de entera consagración. Lo vemos en Hebreos capítulo 9, versículo 14, y lo podemos ver en Efesios capítulo 5, versículo 2. También dice que es nuestra ofrenda de paz. ¿Por qué es nuestra ofrenda de paz? Porque una vez que el acto de expiación ha sido consumado, Él nos reconcilia con Dios y nos da la paz. Y ahí es cuando nosotros ya podemos entrar a convivir con un Dios santo, porque la justicia de Dios fue derramada sobre Cristo, fue imputada sobre Él todo el castigo, y su justicia entonces a través de Cristo nos justifica a nosotros, y de esa forma nosotros podemos entrar a su presencia. Ahora, en Juan capítulo 6, versículo 53, encontramos que el sacrificio de Dios fue el instrumento por el cual Dios quitó la barrera que nos separaba de Dios, o el Señor Jesús quitó la barrera que nos separaba de Dios por nuestra enemistad con Él. Lo vemos en Juan capítulo 6, versículos 53 al 56. También lo podemos ver en Levíticos capítulo 7, del 15 al 20, o en Efesios capítulo 2, versículo 14. Veamos la eficacia de los sacrificios en el Antiguo Testamento. Los sacrificios del Antiguo Testamento no eran perfectos, lo decía anteriormente. Entonces, ¿hasta dónde llegaba la eficacia del sacrificio en el Antiguo Testamento? ¿Producían realmente perdón y limpieza? ¿O qué beneficios traían para las personas que ofrecían este tipo de sacrificios? Si nosotros queremos entender la eficacia y la superioridad del sacrificio de Cristo, entonces es necesario que lo pongamos en contraste con los sacrificios que se encontraban en el Antiguo Testamento. En los capítulos 9 y 10 del libro de los Hebreos, el escritor hace una comparación entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Eso lo hemos visto en los sermones de nuestro pastor Alexander, demostrando que el nuevo pacto es mejor y es superior al viejo, y que el antiguo pacto era imperfecto y era transitorio, mientras que el nuevo pacto es perfecto y es eterno.
Si nosotros retomáramos al templo con sus sacerdotes y sacrificios, sería entonces dejar el sacrificio de Cristo por seguir a la sombra de Cristo. Es decir, tendríamos la imperfección en lugar de la perfección. Y el argumento de toda la carta de los hebreos es que el antiguo pacto era bueno para su época, pero para los fines que se habían designado no era mejor ni era perfecto. Ahora, ¿en qué sentido eran buenos los sacrificios del Antiguo Testamento? Eran buenos porque fueron definitivamente ordenados por Dios, eran buenos porque cumplían un propósito dentro de lo que ya Dios había establecido, y eran buenos porque se constituían un medio de gracia para que el pueblo que había pecado pudiera retornar al estado de gracia y ser reconciliado con Dios y seguir disfrutando la unión con Él. Eso con respecto al sacrificio del Antiguo Testamento. En ese aspecto eran buenos. Cuando el pueblo de Israel cumplía todas estas condiciones, podría fielmente confiar en la promesa de Dios, que se establece en Levítico capítulo 4, versículo 26. Así hará el sacerdote por la expiación por su pecado y tendrá perdón. Pero recordemos que este perdón era un perdón temporal, porque recordemos que cada año tenía que ofrecer un sacrificio. Entonces vemos cómo en el Antiguo Testamento, en el sistema del Antiguo Testamento, la expiación o el sacrificio expiatorio no era completo o no era perfecto. ¿Por qué no era perfecto? Porque cada año tendría que repetirse el mismo sacrificio. Ahora, si trasladáramos eso a nuestro tiempo y hagamos el caso hipotético que nuestro Señor no hubiera venido a la tierra, hasta el día de hoy estuviéramos nosotros sacrificando un cordero todos los años por la remisión de nuestros pecados. El acto del sacrificio debe ser la expresión de los sacrificios internos de alabanza, de oración y justicia y obediencia. Los sacrificios de un corazón contrito y humillado. Todo eso lo vemos en el libro de los Salmos, en Proverbios, en el libro de Miqueas, en Isaías capítulo 1. Vemos cómo los sacrificios producían en el pueblo de Israel dos aspectos importantes. Número uno, tenían el propósito de reconciliar al hombre con Dios, y número dos, tenían el propósito de rendir o de servir como adoración y alabanza hacia Dios. Esos eran los dos propósitos que tenían los sacrificios. La Biblia dice en Proverbios capítulo 15, versículo 8, que el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los que presentaban sacrificio, o no todos los sacrificios presentados a Dios, eran aceptos por Él. Porque era muy fácil entonces, si decimos que las personas presentaban sacrificios para reconciliarse con Dios, entonces era muy fácil que las personas que quisieran reconciliarse con Dios y seguir pecando, les era fácil presentar los sacrificios. Por eso la Biblia establece que el sacrificio de los impíos era abominación contra Dios. Por eso Dios había establecido un sistema para presentar el sacrificio y no presentarlo de cualquier manera. Porque se corría el riesgo de que al presentarse un sacrificio de una manera que no estaba ordenada o establecida por Dios, Dios derramara su ira sobre esas personas y no fueran justificadas temporalmente nuestras almas. Los sacrificios eran medios transitorios e imperfectos para cubrir el pecado. Veamos Romanos capítulo 3, versículo 20. Otro que me busque, Hebreos capítulo 10, versículo 14. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, entonces vemos que el sacrificio que estaba ordenado por la ley era imperfecto porque no podía cubrir el pecado. Pero ¿qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 14? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir, entonces observamos que el sacrificio del Nuevo Testamento, la obra expiatoria de Cristo en el Nuevo Testamento, sí tiene la virtud de perdonar nuestros pecados.
Eso es en contraste lo que estamos viendo con el Antiguo y con el Nuevo Testamento. Los sacrificios de animales eran considerados como ofrendas de carne u ordenanzas de la carne. Lo vemos en Hebreos capítulo 9, versículo 10. Es decir, ritos que removían o quitaban la contaminación corporal y expiaban las acciones exteriores del hombre. Pero jamás iban a remover el pecado. El rey David sabía estas cosas. Él reconocía que él estaba en las garras de una depravación de la cual no podía librarse. Y él oró por la renovación espiritual y reconoció que los sacrificios de animales eran importantes para hacer cambiar la vida. Lo vemos en el Salmo 51, versículo 16. En 1 Samuel capítulo 3, versículo 14. Vemos cómo David reconocía el poder que tenía un sacrificio para cambiar o para restaurar la parte externa del hombre y entrar en comunión con Dios, pero que no era suficiente para la regeneración del alma o la regeneración de nuestras almas. Vemos otra característica. La repetición de los sacrificios de animales era símbolo de su imperfección. ¿Por qué no podía haberse hecho un sacrificio perfecto? Únicamente el sacrificio perfecto que hizo nuestro Señor en la cruz del Calvario. Ahora sí, entremos entonces a ver toda la obra expiatoria en el Nuevo Testamento. Ahora, antes de tratar sobre la obra expiatoria del sacrificio de Jesús en el Nuevo Testamento, quiero aclarar algo. Y quiero que tengamos claro que la expiación en el Nuevo Testamento no fue una solución de última hora que Dios se inventó para salvar al hombre. Es decir, Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza. El hombre cayó. Entonces Dios no se inventó una solución porque el hombre cayó, entonces dijo, bueno, ahora voy a inventar un sacrificio para que el hombre caiga. No, ya eso estaba preordenado, estaba ordenado en todo el decreto de Dios desde antes de la eternidad. Veamos Éxodo capítulo 12, versículo 3 al 6 y vamos a compararlo con 1 Pedro capítulo 1, versículo 19 al 20. ¿12 qué? Éxodo capítulo 12, versículo 3 al 6. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Correcto. Ahora veamos 1 Pedro capítulo 1, versículos 19 y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Observamos el contraste que hay entre los dos versículos. Habla de un cordero sin mancha, pero en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, vemos que es un animal que está destinado para el sacrificio. Pero en 1 Pedro capítulo 19, versículo 20, vemos que es Cristo quien hace el sacrificio y es su sangre quien nos salva y nos justifica. Ese es el contraste que encontramos en el Antiguo con el Nuevo Testamento. Todo el rito o toda la ceremonia de la expiación en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que el Señor iba a hacer en el Nuevo Testamento. O todo eso apuntaba hacia el Nuevo Testamento, a la obra expiatoria de nuestro Señor. La expiación fue preordenada en la eternidad, prefigurada simbólicamente en los rituales del Antiguo Testamento y cumplida históricamente en la crucifixión de nuestro Señor. Y lo vemos cuando se cumple la obra expiatoria del Señor en la cruz del Calvario, cuando Él dice: consumado
es. Ahí vemos entonces que fue preordenada desde antes de la fundación del mundo, se hacía simbólicamente en el Antiguo Testamento, pero cumplida históricamente en la crucifixión de nuestro Señor. Si analizamos las palabras, cuando el Señor fue bautizado por Juan, recordemos que cuando Juan bautizó al Señor, la Biblia dice que se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Estas palabras nos remiten a dos profecías que fueron establecidas por el Señor. La primera declaraba la deidad del Mesías y su dignidad de hijo. Salmos capítulo 2, versículo 7. ¿Qué dice el Salmos capítulo 2, versículo 7? Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Mi hijo eres tú. Se cumple la palabra de la profecía, la primera parte. Y la segunda parte describe el ministerio del Mesías en calidad del siervo del Señor. Isaías capítulo 42, versículo 1. He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él traerá justicia a las naciones. Estos dos textos que acabamos de ver confirman la profecía de que el Señor, valga la redundancia, era el Señor, el Hijo de Dios, y que iba a cumplir lo que Dios ya había profetizado acerca de él. Y esa misma profecía la vemos desarrollada en el capítulo 53 de Isaías, cuando habla acerca del siervo sufriente. ¿Sí lo tenemos claro, verdad? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ahora, durante el transcurso del ministerio del Señor, y en muchas ocasiones, el Señor se refirió de una manera figurada y velada a la forma de su muerte. Mateo 17, 10 al 12. ¿Quién lo lee, por favor? Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Ahora saltemos y leamos el 22 y 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. El Señor les estaba indicando, o les estaba mostrando, que Él iba a cumplir esa obra expiatoria por nosotros. Ahora, en Cesarea, en Filipo, el Señor les manifestó con toda claridad a sus discípulos que debía sufrir y debía morir. Les advirtió de antemano que acerca de esa realidad, para que su fe no naufragara a raíz de lo que iba a acontecer en ese momento. Leamos Marcos capítulo 8, versículo 31. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Correcto. El Señor les explicaba el significado de su muerte. Les explicaba que ellos no debían considerarla como algún caso infortunado o imprevisto acerca de una tragedia, sino que debían considerarla como una muerte expiatoria a causa del pecado del hombre. Leamos lo que dice Mateo, versículo 20 y 28. Mateo 20, 28. Mateo capítulo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí observamos nuevamente, ya estaba
tomando forma la obra expiatoria de Cristo. Dice, el Hijo del Hombre vino a dar su vida por rescate de muchos. También lo observamos en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 6. Vamos a leerlo, por favor. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Nuevamente, el apóstol Pablo en la carta a Timoteo le está mostrando la obra expiatoria de Cristo, el cual se dio a sí mismo por rescate de muchos. Ahora, en la última cena, el día que estaba reunido el Señor con sus discípulos, les dio instrucciones a los discípulos referente a la futura conmemoración de su muerte. Este es un acto supremo de su ministerio. Estableció la ordenanza de la cena para conmemorar la redención de la humanidad del pecado, así como de la misma forma la Pascua conmemoraba la redención de Israel del yugo cuando estaban esclavos en el pueblo de Egipto. Aunque los discípulos en ese momento previo a la muerte de Jesús estaban incapacitados para comprender, ya sus mentes no asimilaban ese pensamiento. Sin embargo, después de la resurrección, ellos llegaron a entender que Cristo murió por nuestros pecados, y de lo cual ellos comenzaron su ministerio a dar testimonio de lo que Cristo había hecho. Ahí vemos entonces en Hechos de los Apóstoles cómo los apóstoles comenzaron a predicar acerca de la obra redentora de Cristo, y observamos en todas las epístolas que encontramos en el Nuevo Testamento, siempre habla de Cristo y su obra redentora. Surge una pregunta entonces: ¿cuáles son las necesidades de la expiación? Dos hechos producen la necesidad de la expiación. Número uno, la santidad de Dios, y número dos, la pecaminosidad del hombre. La santidad de Dios nos lleva a que la reacción a la santidad de Dios es la ira de Dios. Cuando la santidad de Dios es golpeada o pisoteada por el pecado, la ira de Dios se manifiesta. Cuando el hombre peca o está inmerso en el pecado, solamente hay una manera de salvarse, y es a través del sacrificio de nuestro Señor, es decir, a través de la obra expiatoria de Cristo. Entonces, hay 4 palabras claves para entender cuál es la necesidad de la expiación. Número 1, la santidad. Número 2, pecaminosidad. Número 3, la ira. Y número 4, la expiación. Vamos a observarlas en este orden, vamos a repasarlas rápidamente. En cuanto a la santidad de Dios, en Isaías capítulo 6, versículo 13, hace referencia a que Dios es 3 veces santo. Vemos que el querubín está adorando y dice: porque santo, santo, santo eres tú, Señor. Y este atributo de santidad tiene que ver con la naturaleza del carácter de Dios. Y estos atributos quedan manifiestos en el trato que tiene Dios con su creación. Veamos Salmos capítulo 33, versículo 5. Y veamos Salmos 89, 14. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Correcto. ¿Y qué dice el Salmo 89, 14? Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Es decir, las leyes de Dios son justas y forman el fundamento de la personalidad del hombre al ser escritas en el corazón del hombre. Entonces, cuando la santidad de Dios es golpeada, Dios tiene que demandar justicia, porque la Biblia lo establece. Él ama la justicia y el juicio, y justicia y juicio son el asiento de su trono. Veamos Romanos capítulo 2, versículo 14 al 15. Romanos Capítulo 2, versículo 14 al 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es decir,
Las leyes atan al hombre y a su creador en una relación personal y forman la base de la responsabilidad del hombre hacia Dios. Cuando el hombre se rebela contra esta ley de Dios, afrenta la santidad de Dios y produce una relación en la ruptura entre el hombre y Dios, o un corte de comunión. Entonces Dios se revela por la desobediencia del hombre y todo el pecado entonces viene a contrastar o a chocar contra la santidad de Dios. Y la Biblia declara desde el principio hasta el fin que la vida y la obediencia deben marchar juntas. Veamos Génesis capítulo 2, versículo 17. Cuando el hombre transgrede o peca o sufre la ruptura con la relación contra Dios, lo que hace en realidad es que está atacando a la santidad de Dios. Y cuando ataca la santidad de Dios, Dios tiene que demandar justicia. Génesis capítulo 2, versículo 17. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Es una advertencia que Dios hace con respecto a la obediencia. El árbol de la vida no comerás. Entonces, ¿qué pasa? Que y dice la Biblia que el día que él coma, ciertamente morirás. Entonces, vemos que el hombre desobedeció a Dios, tomó del árbol y fue condenado eternamente. Eso quiere decir que la vida y la justicia o la obediencia deben ir juntos de la mano. El segundo aspecto que estamos viendo es la pecaminosidad del hombre. La relación con Dios ha sido empañada por el pecado, que es una perturbación de la relación con Dios. Es violencia a la constitución bajo la cual Dios y el hombre viven, de la misma manera que la infidelidad viola el pacto del matrimonio. Voy a explicarlo de otra manera. Cuando el hombre peca contra Dios o el pecado mancha la relación con Dios, Dios hace, o tomemos la analogía del matrimonio, es como cuando el hombre o la mujer cometen infidelidad dentro del matrimonio, es decir, rompen un vínculo sagrado que Dios ya había establecido. Eso es el pecado, romper el vínculo que el hombre tenía con Dios. Cuando el hombre vive en el pecado, hay una separación, hay una ruptura de ese vínculo. Y esto trae como consecuencia la ira de Dios. El pecado es un ataque contra la santidad de Dios, lo decíamos anteriormente. Y la relación de Dios, o la reacción de Dios con respecto a esto, es que Dios había preparado su ira para ser derramada sobre el hombre. Veamos lo que dice Salmos capítulo 103, versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Cuando la santidad de Dios es tocada por el pecado, Dios reacciona de una manera de ira. Pero Dios no reacciona automáticamente, sino que Dios, otro de los atributos que rigen la justicia de Dios, hacen que Dios espere o tenga paciencia para derramar su ira. Dice la Biblia en Salmo 103, versículo 8, que Él es clemente y misericordioso. Es decir, pero Dios es paciente. Por decirlo de esa forma, Dios espera un tiempo para derramar esa ira. Y ese tiempo que Dios espera se llama, o lo podemos denominar, gracia común. Es un tiempo de gracia que Dios permite que las cosas sucedan para darle tiempo al hombre, para que el hombre se arrepienta cuando Dios determine que el hombre se arrepienta. Porque si la ira de Dios fuera derramada inmediatamente, creando, mis hermanos, que ninguno de nosotros estuviéramos en este lugar. Gracias a Dios que Él nos ha dado tiempo para que su Santo Espíritu nos haya dado el don de arrepentimiento y pudiéramos estar en este lugar, en este día. Y número 4, entonces encontramos las características de la expiación. El hombre ha quebrantado las leyes de Dios y ha violado los principios de su justicia. Este conocimiento está registrado en la memoria
y la conciencia lo registra como culpa. La pregunta es, ¿existe alguna expiación para una ley que ha sido violada? Sí la hay. Hay tres posturas, vamos a mirarlas rápidamente en esta mañana con respecto a que si existe expiación. La primera postura dice que no es posible una expiación. La segunda postura dice que no es necesaria la expiación. Y la tercera postura, que es lo que dice la Biblia, dice que es posible y es necesaria. Con respecto a la primera postura, algunos creen que la expiación no es posible porque la vida está gobernada por las leyes inexorables, que Dios castiga las acciones malas sin remordimiento alguno. Y algunos toman como base el versículo que dice: lo que el hombre sembrar, eso también segará, y que no hay escape de la ira de Dios. Y eso es cierto, no hay escape de la ira de Dios para aquellos que viven en pecado y que viven haciendo de su vida una miseria, por decirlo de esa forma. Ahora, esta teoría que dice que no hay expiación hace al hombre esclavo de las circunstancias, coloca al hombre como, no lo coloca como culpable, sino como una víctima en las circunstancias, y que el hombre no puede hacer nada para cambiar su destino, y dice también, esta postura establece que Dios ya lo hace esclavo de sus propias leyes y que no hay ningún camino para que se pueda salvar. Por otro lado, tenemos una postura que dice que la expiación no es necesaria. ¿En qué sentido? Dicen que no es necesaria porque Dios es demasiado bondadoso para castigar al pecado y demasiado bueno para reclamar la satisfacción por la ley quebrantada. Y dicen, no, es que Dios ama al pecador y ama al pecado. Dios aborrece el pecado y ama al pecador. ¿Y quién se va por el infierno? Esa es la segunda postura. Los que dicen que Dios es bondadoso y que por lo tanto la expiación no es necesaria porque Dios tiene tanto amor, y utilizan como base Juan 3:16, que Dios amó tanto al mundo que murió por nosotros, y que ya no es necesario entonces una expiación, sino que Dios no nos va a castigar. Esa es la segunda postura, que Dios no nos va a castigar porque Dios es amor y Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Pero esta postura va al límite y también es falsa. ¿Por qué? Porque está dejando entonces todo en las manos del hombre. Es decir, bueno, como Dios es amor, entonces yo me voy a arrepentir de mis pecados porque Dios me ama y Dios tiene un plan maravilloso para mi vida. Entonces ya no necesito la expiación de Cristo o la justicia imputada de Cristo en mi vida, porque Dios es amor. Esa es la segunda postura. Pero ¿qué dice realmente la Biblia con respecto a la tercera postura? Que la expiación es necesaria y posible. El Nuevo Testamento nos enseña que la expiación es tanto posible como necesaria. Las dos posiciones anteriormente vistas son dos errores extremos de la interpretación de una verdad. La primera posición recalca la extrema justicia de Dios y excluye su gracia salvadora, y la segunda recalca el extremo de la gracia salvadora de Dios y anula su justicia. La tercera posición, que es lo que establece la Biblia, es la solución de la expiación. Es decir, la expiación hace justicia a dos aspectos del carácter de Dios, interpretándolos adecuadamente. En la muerte expiatoria de Cristo, Él procede tanto con justicia como con misericordia. Las dos características de Dios las vemos condensadas en la obra expiatoria de Cristo. La justicia de Dios, por un lado, derramándose toda la copa de la ira sobre Jesucristo, y la misericordia de Dios, porque solamente a través de su misericordia Cristo pudo resistir la ira de Dios. Entonces, al tratar con el pecado, Dios necesita mostrar su gracia, puesto que Él no desea, Él no desea que todos mueran, sino que Él ya había establecido que a través de la obra expiatoria fueran salvos los que Él ya había destinado desde antes de la fundación del mundo. Sin embargo, para mostrar su gracia, Dios tenía que satisfacer su justicia. ¿Y cómo satisface la justicia de Dios? A través de la obra expiatoria de Cristo.
Veamos una ilustración. En cierta ocasión, un hombre fue aprehendido y fue encarcelado por haber violado o por haber cometido una infracción de tránsito. Es llevado ante el juez lo juzga y el juez le dice: bueno, usted violó las normas de tránsito y la ley establece que usted debe pagar una multa de 5 millones de pesos. El hombre dice: señor juez, yo acudo a su misericordia y créame que no tengo cómo pagarla, porque la verdad es que no tengo para pagarla. Entonces el juez, al ver a este hombre clamando, lo que hace el juez es que se baja del estrado, saca los 5 millones de pesos, paga la multa y nuevamente sube al estrado y dice: déjenlo en libertad porque su multa ha sido pagada. Comparando esto con la obra expiatoria de Cristo, es precisamente lo que el Señor hizo con nosotros. Nosotros no teníamos forma de pagar la deuda que teníamos con Dios para que la ira de Dios fuera derramada sobre nosotros. No había forma, no había manera que ninguno de nosotros como seres humanos pudiéramos pagar esa deuda que teníamos con Dios. Pero entonces Jesús dijo, dejando su condición de Dios, se hizo en forma de hombre, sufrió por nosotros las transgresiones de nuestros pecados, sufrió todo el castigo y la ira de Dios, murió, resucitó al tercer día y nuevamente tomó su condición de Dios. Precisamente eso es la obra expiatoria de Cristo. Es una sustitución, nos quita a nosotros para colocarse Él y recibir toda la ira de Dios que estaba destinada para nosotros, recibirla directamente Él. Eso es lo que hace la obra expiatoria de Cristo. Entonces, la expiación de Cristo tiene una naturaleza. Romanos capítulo 4, versículo 25 establece que Cristo fue muerto por nuestros pecados. Y para entender en qué forma la muerte de Jesús se constituye un sacrificio expiatorio, es necesario entender las palabras que se le aplican a la muerte de Cristo. A la muerte del Señor se le aplican diferentes términos. Número 1, expiación. Número 2, propiciación. Número 3, sustitución. Y número 4, redención. Veamos rápidamente entonces la expiación, por cuestiones de tiempo. Como veíamos anteriormente, 5 minutos, como veíamos anteriormente, la expiación, según el concepto hebreo, significaba cubrir. Y esta palabra en nuestras Biblias, en español, se traduce como expiación, aplacamiento, reconciliación, purificación, limpieza. Pero esta palabra encierra dos acciones. Número 1, la acción de cubrir el pecado y la acción de cubrir al pecador. Salmo 78, 38, veámoslo rápidamente. Y veamos Levítico 4:20. 78, 38. Y otra persona que busque Levítico 4:20. ¿Ya lo tienen? Salmo 78, 38. ¿Quién no lee, por favor? Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Es decir, entonces vemos cómo la obra de expiación incluye la opción de cubrir el pecado. Es decir, apartó su ira y cubrió el pecado. Y veamos Levítico 4:20. ¿Quién no tiene, por favor? Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote la expiación por ellos y obtendrán perdón. Nuevamente, vemos que la obra expiatoria es cubrir el pecado y quitar o sustituir el pecado. Expiar significa, ya rápidamente para terminar, no me queda mucho tiempo y estamos todavía, el tema es bastante extenso. Expiar significa entonces ocultar los pecados de la vista de Dios
a fin de que pierda, o a fin de quitar o separar la ira de Dios, para que cuando Dios nos vea, después de la obra expiatoria de Cristo, ya Dios no nos vea con los ojos de la ira, sino con los ojos de la justicia imputada en Cristo Jesús. Es decir, cuando Dios voltea los ojos a nosotros después que hemos sido expiados por el sacrificio de Cristo, ya el Señor no nos va a ver con ojos de ira, sino que nos ve justificados. O sea, no nos ve a nosotros, sino que ve al Señor en nosotros. Eso es lo que hace la obra expiatoria de Cristo. Nos quita a nosotros y se pone Él en su lugar. Entonces Dios nos ve entonces a través de los ojos de Jesús y no a través de los ojos, nos ve a través de Jesús y ya no ve nuestro pecado en nosotros, sino que ve la justicia de Dios que fue satisfecha en Cristo Jesús. Dejemos hasta ahí, vamos a orar. En la próxima oportunidad continuaremos con el tema.